para que inauguremos este lugarcito con mucho cariño. Cuando quieras, Frank. ¿Sí? Ok. ¿Estás tan bien? Ok. Aprovecho para saludar a Rosita Bucho y a los demás compañeros que enlaces por allá. El tema de esta plática es Huitzilopochtli y el renacimiento de Anahuac. Porque quise hacer alusión a la fecha, y es una fecha de renacimiento, de Navidad, como dicen los cristianos. Entonces, vamos a ver por qué esta fecha es de Navidad o renacimiento en toda la tierra. Y vamos a ver qué significa esto ahora. No se trata solo de lo que creían antiguamente, sino también vamos a hablar un poco del renacimiento de Anahuac en tiempos modernos. Me presento, yo me llamo Frank Díaz y me dedico a la investigación antropológica del México antiguo. Todos ustedes saben lo que es un solsticio de invierno, ¿verdad? O un solsticio. A ver, vamos a recordar lo que nos dijeron en la escuela, ¿eh? Un solsticio es el momento cuando el sol, en su deriva aparente por el cielo, se pega ¿a dónde? Al sur. Bueno, puede ser al sur o al norte, pero esa franja específica de la Tierra tiene nombre. Eclíptica. La eclíptica es el movimiento que va y viene. Y se mueve por la eclíptica, la Tierra, y entonces parece que es el Sol el que se mueve. A los efectos es como si el Sol se moviera. Y el Sol, debido a que, te lo voy a dibujar aquí. ¿Ven? Vamos a imaginar lo que esta es la Tierra. Estos son los rayos del Sol. La Tierra no rota de manera perpendicular a los rayos del Sol, sino que tiene una pequeña inclinación. ¿Se acuerdan de cuántos grados es esa inclinación? 21. 18 grados. Bueno, Un poquito más. Hay muchas versiones ya cambió. Un poquito más. 32. 20, 21 y menos 2. Es que ya hay 23 23 grados y medio, digamos. Ok. Y eso significa que el Ecuador no es paralelo a los rayos solares, sino que también está, en esa misma medida, está desviado. Por lo tanto, cuando la Tierra está de este lado del Sol, hay un hemisferio que recibe más luz, y a los 6 meses el otro hemisferio recibe más luz. Por lo tanto, el Sol no sale siempre por el este. Hay un día en el año que el Sol sale por el este. Para quienes estamos dentro de la franja tropical, ¿ven? Pero los demás días el Sol va derivando hacia el norte o hacia el sur, aparentemente. Por ejemplo, nosotros que vivimos acá, en México, que está en el hemisferio norte, la mayor parte del tiempo vamos a ver el Sol como que tumbado ¿hacia dónde? Hacia el sur. Y quienes viven en el hemisferio sur lo van a ver tumbado hacia el norte. En esto no hay misterio ninguno, es una cosa muy sencilla. Pero desencadena dramáticos efectos sobre el clima y por lo tanto sobre la cultura y sobre el simbolismo de la cultura. De aquí vamos. Entonces, si yo trazo una raya perpendicular a los rayos solares, desde el punto inferior a donde se desplaza el ecuador, y una raya desde el punto superior, eso se llama franja tropical. Y eso a su vez me marca otras dos rayas que se llaman trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. No puedo ver al Sol saliendo más allá de los trópicos. Simplemente no se puede. El Sol se va a ir derivando, pero nunca va a ir más allá de los trópicos. ¿Qué pasa en el solsticio de invierno? Que el Sol se está pegando al norte. ¿Qué pasa en un día como hoy? Que se pega hasta su límite de deriva. Mañana empieza a descender. Va a descender a zonas ecuatoriales. Por lo tanto, la parte diurna del día de mañana va a ser más larga que el día de hoy. Por lo tanto, simbólicamente se dice que el Sol renace. Así que en todas las culturas y desde tiempos paleolíticos, créanme que esto es muy antiguo, se han encontrado evidencias desde hace quizás 20, 30 mil años, por lo menos, en las cavernas, de dibujos astronómicos que parecen
Y no solo dibujos, también piedras, marcadores de horizontes. Si tú pones marcadores de horizonte orientados a un solsticio, un equinoccio, ¿qué estás haciendo? Estás midiendo la deriva aparente del Sol. Aquí no vamos a entrar en el tema de si conocían que la Tierra da la vuelta al Sol o no. Estamos hablando de astronomía de observación simplemente. Entonces, resulta que un día como hoy, o una noche como hoy, renace la luz. Y aquí entramos ya en el simbolismo anahuaca. Para los anahuacas el día no empezaba cuando se ve el sol, sino el día empezaba cuando el sol empieza a subir. Es una cosa diferente. Cuando tú lees la palabra amanecer en un texto español, ¿qué te indica? Que el sol está subiendo. Mira, esta es la Tierra, vamos a cortarla en 4. Si el sol yo lo veo a partir de aquí, eso se llama amanecer. Los anahuacas lo cortaban de otra manera. Los antiguos moradores de México lo cortaban de otro modo. Para ellos, el sol a partir de este punto empieza a subir. Y a partir de este punto empieza a bajar. Y eso era lo que marcaba los días y todo el simbolismo que viene después y toda la dinámica de la cosmovisión, porque el día es la unidad de la cosmovisión. Así que no es solo un día, es un movimiento. Tiene una dirección, tiene un sentido de dirección. Ahora bien, lo que va a ocurrir a partir de mañana es que la parte diurna del día va a crecer y por lo tanto la parte nocturna va a disminuir porque el día va a seguir durando 24 horas. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista simbólico, eso significa que la naturaleza renace. Cuando nos hablan de renacimiento de la naturaleza, solemos pensar en la primavera. Y es lo mismo que pasa cuando pensamos en el sol, ya una vez que lo vemos. Anahuaca tenía una idea un poquito diferente al respecto. Por ejemplo, cuando buscas la imagen de un árbol en un códice, no solo está pintada la parte que se ve del árbol, no solo el tronco y la fronda, también están pintadas las raíces, porque las raíces son parte del árbol, aunque no se vieron. ¿Qué nos indica esto sobre la cultura anahuaca? Que trataba de reflejar la realidad, no la apariencia. Que buscaba insistentemente la realidad, no la apariencia. Por eso nos encontramos cosas extrañas como que la base de los grandes monumentos está labrada. El artista que lo hizo sabe perfectamente, o sabía, que eso nunca se iba a ver. Porque un monumento que pesa toneladas, ¿quién lo va a voltear para ver la base? ¿Ven? Sin embargo, labraban la base. ¿Qué nos está diciendo esto? Que va más profundo, va a la profundidad. Que el arte no era solo para ver, el arte era un acto de ofrenda. Y cuando uno ofrenda ya no se trata de estar exhibiendo lo que ofrendó. El que exhibe lo que ofrendó no está ofrendando con el corazón. De hecho, no está ofrendando. Una ofrenda es algo que uno da y uno se olvida de eso. Ya no es mío, ya es del otro. Entonces el artista ofrendaba su esfuerzo. Hoy le llamamos arte, pero en esa época no se le llamaba arte. Se le llamaba toltecayo. Así que voy a escribir la palabra. Toltecayo del lengua náhuatl, obviamente. Toltecayot, que se compone de ¿qué? La última parte, Se compone del término tolteca más el sufijo yot. Cuando decimos toltecayot, mexicayot, zapotecayot, lo que tú quieras, estás usando una raíz que te describe el sustantivo, te describe el ser, y estás usando un sufijo que te describe la condición. Así que cuando dices toltecayo, ¿qué estás diciendo en realidad? La condición del ser. Condición de tolteca. Del ser. Equivale al sufijo español dat. ¿Ves? Verdad, la condición de algo veraz. Bondad, la condición de bueno. Toltequidad, toltecayo, la condición de tolteca. ¿Qué significaba tolteca en esa época? Hoy se traduce como artista en los diccionarios, pero ya estamos viendo que el arte era bastante diferente. Y si queremos entender a náhuatl, nosotros tenemos que ir a la composición que había en aquella época.
no a lo que nosotros hoy entendemos de aquella época. Así que en la medida de lo posible tenemos que integrarnos simbólicamente. Y este es el tema de hoy. Si nosotros no manejamos los símbolos, no vamos a entender el mensaje. ¿Bien? Así que lo primero es integrarnos simbólicamente con aquella cosmovisión. Les he puesto un par de ejemplos, uno del arte y otro de la astronomía, que nos dicen que aquella visión trataba de ir a la esencia, sin descuidar la apariencia. Porque finalmente el arte también trataba de ser comunicativo, expresivo, hasta hermoso si tú quieres. Pero era esencia y apariencia. Y lo mismo pasaba con la astronomía. Con la astronomía ocurría algo significativo. Si buscamos en los diccionarios de náhuatl, no solo en náhuatl, en las demás lenguas de náhuatl, vamos a encontrar una cosa extraña. ¿Cómo se dice físico en náhuatl? Físico. Por ejemplo, una expresión como universo físico. El universo físico. ¿Ok? El mundo físico. El sema. ¿Cómo se dice universo? Sema. Nada. ¿El completo? ¿No? Pedacitos. Semanáhuatl, puede ser. ¿Está ahorrando o qué? Si lo pongo mal me dicen porque no traje espejuelo. Semanáhuatl. Lo estoy poniendo fonético. Esto es importante. A ver, ¿quién me repite la palabra? Semanáhuatl. Estiren el primer sonido. Semanáhuatl. Semanáhuatl. ¿A qué le suena? A mí me suena a ese. ¿Ven? Fonético. Aunque obviamente hay una convención popular que lo escribe de otra manera, pero en las clases a nosotros, la SEP, a las personas que enseñan náhuatl, nos insisten que escribamos siempre cómo suena, no cómo se suele escribir, porque generalmente se suele escribir igual que cómo suena, pero a veces no, a veces cambia bastante, y eso lo vamos a ver ahora con Huitzilopochtli. Ahora bien, estamos tratando de componer la expresión universo físico. Ya me dijeron semanáhuatl físico, a ver los nahuatlatos aquí. Físico no existe en la lengua náhuatl, no existe ese concepto. ¿Ven? Existe un concepto que es universo de percepción, pero nunca universo físico. Es decir, en la cosmovisión arahuaca no hay un mundo sustantivo. Hay un conjunto de atributos que impresionan mis sentidos y mi mente, pero no hay un mundo sustantivo detrás de ellos. No porque no exista objetivamente, sino porque yo soy incapaz de atestiguarlo. Yo todo lo que veo son impresiones sensoriales. Así que esta cosmovisión es muy objetiva. Dice, si yo estoy en un mundo de impresiones sensoriales, yo tengo que atenerme a ese hecho. No puedo dar, por supuesto, lo que todavía no he demostrado. Y si yo no lo he demostrado, entonces es posible que me equivoque si lo doy, por supuesto. La percepción procede de maneras extrañas. Por ejemplo, ustedes saben que cuando el rayo de luz entra al ojo, ¿qué hace? Se invierte. Se invierte, porque ¿saben qué? Aquí hay una lente que es el cristalino. Es una lente, es una lupa y ya. Y si el rayo viene aquí, se concentra y por lo tanto, cuando llega a nuestras células de recepción, está invertido. En otras palabras, ahora estamos viendo el mundo exactamente al revés de cómo son esos rayos que vienen de ahí. Es tan fácil demostrar esto que si nos ponemos unos espejuelos que inviertan a su vez el efecto de cristalismo, entonces vemos el mundo al revés. Y más o menos a 2 días y medio o 3 días ya nos adaptamos y lo volvemos a ver. Pero si nos quitamos los espejuelos, lo volvemos a ver al revés. En otras palabras, hay que tener cuidado con la percepción. Porque la percepción nos puede engañar. El tema de hoy entonces es Huitzilopochtli. Sería un error decir que Huitzilopochtli es un dios por el estilo de los dioses de los cristianos. Porque los cristianos piensan que ahí en algún lugar del universo hay un conjunto de espíritus que existen por sí mismos, que tienen conciencia de sí mismos y que tienen además voluntad. Uno bueno y otro malo y otro quién sabe ni cómo, pero tienen voluntad. Y por eso hay una pugna entre esos espíritus. Esto es un mundo de entidades autoexistentes espirituales. Y eso se llama Dios en el lenguaje antropológico. En anáhuatl no era así. En anáhuatl, les acabo de decir que no parece una palabra para decir físico, ni siquiera con respecto al universo. Imagínense, con respecto a un Dios o con respecto a un espíritu. Se consideraba que los espíritus eran metáforas. ¿Metáforas de qué?
De estados de de una conciencia. idea, Ideas, conceptos, Naturaleza. concepto. estados de conciencia, fenómenos naturales, fuerzas naturales, o incluso metáforas de personas que murieron y recibieron el título. Por ejemplo, cuando se dice Quetzalcóatl, se estaba hablando del estado de conciencia de Seacatopil, Nanahuatzin, Huema, Mixcoatl, Elot, de todos los que lograron el título de Quetzalcóatl. Sigue siendo una metáfora y lo entendía muy bien. Cuando tú comprendes la metáfora, puedes manejarla, pero si no entiendes la metáfora, entonces ocurre un fenómeno sorprendente. Ese fenómeno se llama antropología. ¿Ven? La antropología es básicamente la incomprensión de las metáforas del pasado. Básicamente. Y un poquito más de quién sabe qué cosa. ¿Bien? Pero básicamente es eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las hojas de un libro, sabemos que no estamos hablando de hojas literales, porque las hojas son de los árboles. Si nosotros ya en el nivel actual de cultura hablamos del Big Bang, bueno, casi todo el mundo sabe que en realidad no fue una explosión. Estamos usando una metáfora de algo, de un fenómeno cósmico. Pero si hablamos, por ejemplo, de que los antiguos mexicanos se comían a la deidad que interpreta un antropólogo. Sacrificio. Sacrificio humano. Que agarraban a una persona, la vestían como deidad, le cortaban la cabeza y se lo comían. ¿Ves? No importa que aquí en la esquina tengamos una iglesia donde los católicos afirman que se están comiendo literalmente a la deidad. Eso es lo que dicen los católicos. Milagro de la transustanciación. Para ellos no es un simbolismo, es un acto literal de canibalismo. Sin embargo, no les mandamos a la policía para arrestarlos por canibalismo, porque entendemos la metáfora. Así que si queremos entender a Náhuatl y al México antiguo, y en general a las culturas antiguas, tenemos primero que entrar en su simbolismo. ¿Qué significaba Huitzilopochtli? Su significado quedó recogido en el nombre, en el mero nombre. Para empezar, ¿no? Quiero decirles que Huitzilopochtli es un apodo. En realidad, al principio le llamaban Huitzilin, simplemente. Así dice un cronista que hasta que llegaron y asentaron la Ciudad de México le llamaban Huitzilin y después le llamaron Huitzilopochtli porque ya en la Ciudad de México empezaron a ver un fenómeno astronómico que antes no veían. Ese es un punto importante. Así dice el cronista Iztaccíhuatl. Entonces, Huitzilin, ¿qué significa Huitzilin? Huitzilin es colibrí y viene de una raíz. Hay una palabra muy parecida a Huitzilin. A ver quién se acuerda. ¿Cómo se dice? Una espina. Huitz es la raíz. Huitzli, si le vas a poner como sustantivo. Huitz es la raíz. ¿Y por qué le llamaban al colibrí de la raíz Huitz? Por el pico, que para ellos representaba una espada. Y realmente es una espada para el animalito. Y larga que la tiene. Y además es la que le permite comer. Es un elemento de transmisión, la que le permite respirar, una serie de cosas. Pero hay algo más. Esa espinita parece una flecha. Y las flechas eran emblemas de los rayos solares. Así que cuando vemos en el arte anahuaca alusiones a flechas, tenemos que sospechar que ahí están hablando de otra cosa. Probablemente de rayos solares. Pero la cosa no queda aquí. Porque el sol recibía dos nombres. A ver quién se acuerda de los nombres del sol. Tonatiuh es el cuerpo del sol. Significa el que porta la luz, el que lleva la luz. Pero cuando la gente hablaba de la conciencia, no del astro, sino la conciencia que está siendo representada por el sol, le decían de otro modo. De hecho, si tú le hubieras preguntado a un mexica, así en la calle, ¿cómo se llama el sol? Y eso lo hicieron los españoles constantemente, no hubiera dicho Tonatiuh. Decían otra cosa, a ver. Decían Anahuatzin, aquel que se hizo sol. No es lo mismo decir Nanahuatzin que decir Tonatiuh. Tonatiuh es un astro, es una masa ahí en el espacio. Pero Nanahuatzin es una persona que se hizo sol. Ustedes saben el mito. Nanahuatzin era un tipo, era un tipo tremendo. Pecaminoso. Sí, era de todo lo que tú quieras. Y debido a eso y a sus transgresiones sexuales, dice que los dioses, vamos a decirlo así para no complicarnos, lo castigaron con una enfermedad venérea y se llenó de manchas. Y eso es lo que significa Nanahuatzin, manchado.
Hombre, hay otra metáfora. Mi impresión, aunque no lo puedo probar, es que ellos se habían dado cuenta que el Sol tiene manchas, porque es relativamente fácil constatar que el Sol tiene manchas, incluso ver su ciclo a través de una lente de obsidiana o algo así. Pero dejando esa digresión aparte, en realidad las manchas de Nahuatl aluden al pecado. Y pecado significa transgredir las normas, y toda sociedad tiene normas. Así que vamos a salirnos de del maniqueísmo cristiano. No solo los cristianos podían dividir el mundo en bueno y malo, sino todos los demás. Y Nanahuatzin era la encarnación de las transgresiones. Pero a la hora que hizo falta una persona que iluminara al mundo, fue el único que se atrevió a echarse a la hoguera. Esto nos habla de un principio teológico e ideológico, anahuaca, tolteca si ustedes quieren, que es que para adquirir merecimiento uno tiene que partir de una condición inferior. Les pongo un ejemplo. Dicen los cristianos que Jesús bajó del cielo ya divino. Yo me quedé asombrado cuando me dijeron, ya divino. Además, ahora que desde hace un siglo se descubrió que también María había nacido divina, para que no haya ninguna duda de que Jesús nació divino. En otras palabras, Jesús nunca conoció el pecado. Por lo tanto, no conoció eso que yo conozco. No conoció eso que conocemos. Estaba en una condición de inferioridad. Luego, no adquirió merecimiento desde el punto de vista anahuaca. Porque el mérito únicamente deriva de que tú hagas un esfuerzo para superar un problema, para superar una limitación. Y él no tenía limitaciones, ¿sí o no? Eso por lo menos lo que dicen los creyentes. Luego, Jesús es un ejemplo de no merecimiento. Esta no es la ideología tolteca, esta no es la ideología de Anáhuac. En Anáhuac hubo maestros como Jesús, o equivalentes a Jesús, o a Buda, o a Zoroastro, pero todos ellos fueron en su momento personas comunes y corrientes. Y para acentuar el hecho de que su merecimiento fue extremo, acentuaban sus pecados. Porque solo de la condición más oscura puede brillar la luz más poderosa. Es decir, esa acentuación era un recurso pedagógico para que la gente entendiera de qué se trata. No se trata de que tú esperes que te manden prebendas divinas, una palanca ahí arriba para ser impecable. No es eso. Se trata de que aproveches tus problemas para subir. Entonces, esto es una digresión teológica, pero es para que entendamos qué hay detrás del concepto del sol. Cuando los mexicas y los pueblos nahuas en general empezaron a hablar de Huitzilopochtli, estaban incorporando tanto a Tonatiuh como a Nanahuatzin. Eso hay que tenerlo presente. Están esas dos dimensiones, la dimensión astronómica, física, si ustedes quieren, la dimensión perceptual, pero también la dimensión teológica, filosófica, esotérica e incluso chamánica. Y de eso les quería hablar simplemente. Ahora bien, ¿por qué se llama Huitzilin? Se le quita el sufijo sustantivo y a eso se le une la palabra Opostli. Opostli. ¿Qué significa Opostli? Opostli. Zurdo. Opostli es la zurda. Postli u opostli, eso significa zurda. ¿Qué significa colibrí a la izquierda? O colibrí zurdo. Estamos hablando de una deidad, una entidad, aunque sea metafórica, que representa al sol. Entonces, cuando hablamos de izquierda, derecha, arriba, abajo, tenemos que sospechar que ahí hay información astronómica. ¿Qué significa Huitzilopochtli desde el punto de vista astronómico? A ver. Pues la trayectoria del Vamos sol. a deducir un poco. Sí. Bueno, quiero decirles algo. A diferencia de nosotros que colocamos el mapa con el norte para arriba, los anahuacas ponían el este. Así que el este. Cuando nosotros pensamos en el curso del sol, lo vemos así. Ellos lo veían así. Por esto que explicaste. Cuando ellos pensaban en el concepto de arriba, no se imaginaban el norte, se imaginaban el este. Así que en un texto, cuando tú ves la expresión arriba, si es un texto cosmogónico, sabes que ahí está el este y por lo tanto está el sol. Luego ellos, de una manera además muy lógica, veían así la superficie de la Tierra y el sol viniendo por el medio, no trasladándose de un lado al otro como hacemos nosotros.
Si el Sol se mueve por el medio, obviamente, ¿qué es lo que queda hacia nuestra izquierda? Este es el este. Hacia nuestra izquierda, ¿qué queda? El norte. Y hacia nuestra derecha, el sur, y abajo el oeste. Esto es básico, este rombo. Es básico para entender aquel pensamiento. Aplíquenlo cuando vayan al museo y vean las piezas y demás. Deben saber, vamos a imaginar una pieza conocida como la Cuatlicue. Deben saber que la cabeza está en el este y los pies están en el oeste. Por lo tanto, la cabeza se va a asociar con la luz, con el fuego, con lo que se ve, con la iluminación física e interna, externa e interna, y los pies se van a asociar con lo que no se ve, con la serpiente, con lo que va por debajo de una serie de cosas. ¿Y qué hay en el medio? La tierra. La tierra en el medio, arriba el sol y abajo el Mictlán, o la región invisible. Esto es como orilla básica. Así que, ¿qué significa colibrí a la izquierda? El que va al norte o el que va Bueno, pues aquí viene el otro fenómeno de la cosmovisión arahuaca. Una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que vería el sol que está saliendo por allá. Si se trata del sol, ¿qué es lo que queda a su izquierda? El sol. Para mí es mi derecha, pero para el sol es la izquierda. Así que colibrí que tiende a la izquierda o que toma a la izquierda, ¿qué significa? Que el sol se desvía hacia el sur en un lenguaje muy simple y únicamente astronómico. ¿Por qué le llamaban, por qué consideraban que el sol se desvía hacia el sur? Porque vivían en el hemisferio norte de la Tierra, vivían para acá. Si hubiera vivido en el Ecuador, el sol estaría por el medio. Pero si vives al norte, claro que se te desvía para el otro lado, porque el sol va a seguir por el medio. Así que en la primera lectura, en la lectura más básica, Huitzilopochtli quiere decir que el sol sale y se dirige hacia el sur durante la mayor parte del año. Por eso el sur es la región fecunda. Es la región de la energía. Por eso el sur recibe el nombre de... Huitzi. Va por ahí. ¿Cómo se llama? Huitzi. Huitzlampa. Claro, de las Tlampa. ¿Qué quiere decir? Hacia las espinas, hacia los rayos, hacia la energía. Y con eso estamos confirmando que el nombre de Huitzilopochtli se refiere a los rayos solares. ¿Bien? Por más entendimiento, el sur es Huitzlampa, el norte es Mictlampa, rumbo a los muertos o de la muerte, literalmente. El este, Tlahuitlampa, hacia la luz o región de la luz, y el sur, Cihuatlampa o región femenina. Quiero decirles que Cihuat se aplica a cualquier femenino de cualquier especie. Cuando dice Cihuatlampa, lo femenino por excelencia. No solo las mujeres, sino cualquier especie, su lado femenino. Pero no solo en las especies. En aquella cosmovisión el universo tenía una parte femenina y una parte masculina. Y esto no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con el modo como se maneja la energía. La energía siempre va así, y por supuesto que lo habían visto y lo sabían. Hay una parte que va hacia abajo y una parte que va hacia arriba del mismo impulso. Nunca es en línea recta. ¿Ven? Hay un diferencial de potencia. Y en eso consiste la energía, en ese diferencial de potencia, actuando, moviendo, haciendo cosas. Todo lo demás es una imagen que nos hacemos para tratar de entenderla. Se trata de un diferencial. La energía tiende a cero. Pero cuando surge, tiene un alto diferencial de potencia. Y esto es lo que representaban estas imágenes divinas. Obviamente aquí hay otro simbolismo. Huitzilopochtli no solo es el sol. El sol es el ser que nos ilumina. En sentido físico, pero también en sentido espiritual. Así que la iluminación de Huitzilopochtli no solo era la iluminación del sol sobre la tierra. Era la iluminación en absoluto. En absoluto. Toda forma de iluminación. Así que, así como mañana empieza a crecer la parte diurna por encima de la parte nocturna, hay un momento en la vida en que empieza a crecer la iluminación, empieza a crecer la luz en un sentido espiritual. Y esa tendencia hacia la luz es a lo que llamamos iluminación propiamente. La iluminación no es un estado final ni un estado intermedio, es una tendencia a la luz. Y no voy a meter en aspectos psicológicos de la iluminación, pero quiero decirles que cuando los anahuacas le llevaban tributo al templo de Huitzilopochtli, le estaban llevando tributo a todos los iluminados del universo. El primer iluminado del universo, ¿quién sería? ¿Quién sería? Sí.
Huitzilopochtli. Hoy la ciencia le llama Luca. ¿Oyeron hablar de Luca? No, esa no me Pues la la primera creo. célula es una célula hipotética que existió hace 4.000 millones de años en la Tierra. Hipotética, quién sabe realmente qué fue, pero así le pusieron, es una sigla de algo. Ese fue el primer iluminado. ¿Por qué? Porque salió de la negrura de no percibir a la luz de percibir algo. Por mínima que haya sido esa lucecita, pero ya era luz. Así que la iluminación a que alude Huitzilopochtli empieza desde lo más humilde. El solo hecho de que percibamos significa que ya tenemos cierto grado de iluminación. Si simplemente nos centramos en el hecho de que estamos percibiendo, estamos orándole a Huitzilopochtli. Estamos llevando ofrendas al templo de Huitzilopochtli. Si simplemente nos damos cuenta ahora que estamos viendo, oyendo, oliendo, etc. Y si nos hacemos conscientes de todo lo que eso implica, miles de millones de años de evolución, si no es que mucho más, vamos a entender que se trata de un acto prodigioso. Por eso a Huitzilopochtli le apodan Tetzawi, que quiere decir el mago o el prodigioso. Es una cosa prodigiosa. Así que ya tenemos dos interpretaciones. La primera es la luz literal del sol en su movimiento por la tierra. La segunda es la luz del espíritu, la luz de la percepción, la capacidad de percibir, que empieza con los sentidos materiales y termina con sentidos profundos que tenemos. La iluminación realmente es producto de combinarlo todo, no es una sola cosa. Hay iluminación intelectual, emocional, física. Si lo combinas todo y lo armonizas, esa es la iluminación espiritual a la que se refiere Huitzilopochtli. Le llamo iluminación mística. Porque místico es lo que tiende a la unidad. Así se define lo místico. Es algo que tiende a la unidad. Cuando decimos que todo está conectado en el universo, estamos cediendo a una intuición, no a una experiencia. Porque la verdad es que nosotros no tenemos experiencia de la totalidad del universo, pero intuimos que todo está conectado. Además hay muchos universos, ¿no? ¿Quién sabe? Todo eso que tú... y lo demás, y lo que queda. Por mucho que imaginemos, deduzcamos, estudiemos, experimentamos, es una nada. En comparación con la totalidad, porque la totalidad es absoluta y eterna y infinita. Así que no voy a decir que la tendencia mística sea la solución de la realidad. Solo digo que hay una tendencia en nuestro ser a unificar las cosas. Y ese es parte del proceso perceptual. La percepción no es solo que veo y oigo por separado. No, yo lo integro y a eso le llamo mundo. Esa tendencia está en nosotros. Y si eso lo llevo hasta un extremo, eso se llama iluminación, porque eso me permite entender las relaciones entre las cosas. Si ustedes en este momento están siguiendo lo que yo estoy platicando, es porque están aludiendo y están atendiendo a los significados, no a las formas. Si yo pronuncio mal o pronuncio con un acento demasiado raro, ahí se quedan en la forma, no en el significado. Pero tienen la capacidad de abstraer, de ir más allá de la forma, hacia la esencia. Y eso es lo que representa Huitzilopochtli en el sentido espiritual. Ahora bien, la iluminación no es solo astronómica, individual, la iluminación también es social. Definitivamente el hecho de que estemos sentados en silla y usemos ropa y usemos una lengua, significa que hubo mucho proceso de iluminación a través de la historia. Porque créanme que hace algún tiempo, nuestros antepasados, abuelos de los abuelos prácticamente, comían carroña y vivían en la selva. Le tenían miedo al fuego, no tenían una casa. ¿Saben lo que estuvieran haciendo ahora? Debajo un montón de hojarasca, a ver si agarran llenos de piojos, por supuesto. No había abuelos en esa época. ¿Saben que no había abuelos hasta hace algún tiempo? Hoy todavía en la naturaleza no hay abuelos. ¿Sabías esa historia, Gaby? Los animales no viven tanto. En cuanto tienen una generación, ahí ya se van yendo y se acabó. Siento que las ballenas, ¿no? O sea, Únicamente los que tienen un poco más de desarrollo consiguen tener un par de generaciones, nosotros. Pero en la naturaleza es así, es bastante brutal. El hecho de que no estemos ahí indica que ha habido iluminación social. Esta iluminación se debe a todas las personas que trataron de impulsar la antorcha de la cultura. Una de las cosas importantes del pensamiento anahuaca es que, si bien no rechaza la mística, no se funde con la mística. Es un pensamiento muy dado a entender y a agradecer el movimiento social, la cultura. Así que cada vez que piensen en términos místicos, recuerden, yo estoy pensando porque alguien inventó esas palabras. Ya le pagué tributo a esa persona
ya me gané mi derecho como macehual, es decir, como merecido, a usar la lengua. ¿Cuándo te vas a ganar ese derecho? En el caso de la lengua. Cuando inventes una palabra útil, entonces vas a saber el trabajo que pasaron otros. Cada palabra de la lengua fue inventada por alguien. Así que fíjate qué historia de trabajo tenemos. A estos personajes que iluminaron al mundo desde el punto de vista social, la cosmovisión anahuaca les llama serpientes emplumadas. Les llama Quetzalcóatl en náhuatl o Cuculcán en maya. Cuculcán significa literalmente, can es serpiente, cucul con plumas. En el caso del náhuatl es más complejo porque Quetzal no solo significa con plumas, sino también significa precioso. Así que podemos traducir serpientes preciosas emplumadas. Y precioso no es porque sea bello, es porque transmite algo precioso. Es la luz del entendimiento. El hecho de que estemos reunidos aquí, interesándonos por estos asuntos, nos indica que hemos llegado a un estado, a una fase de la historia, en que el pensamiento anahuaca retorna. Es así de sencillo. Al respecto les quiero decir algo. Hay un montón de profecías, son reales, al margen del show que se formó en el 2012, que un americano inventó no sé cuántas profecías extrañas, al margen de todo ese show, al margen de toda esa tontería, ahí están las fuentes, mayas, nahuas y otras, llenas de profecías. Todavía falta traducirlas, apenas se está traduciendo todo eso ahora, están llenas de profecías. Las profecías anahuacas son como tienen una dirección. Y su dirección es la manifestación de las serpientes emplumadas, de los avatares de Quetzalcóatl. Así que las profecías empiezan hablándote de las condiciones que hacen falta y de pronto caen en el tema de que entonces regresa la serpiente emplumada. Como no es el tema de esta conferencia, no les voy a poner ahí los números que muestran que en esta época se están cumpliendo esas profecías. Más bien les quiero hablar de otro detalle. Miren, si leemos ¿se han leído la Biblia? Lectura que yo recomiendo, ¿eh? Tienen que aguantarse el estómago. Porque hay de todo ahí. Pero bueno, van a encontrar que más o menos una tercera parte de la Biblia consiste en profecías. Las profecías bíblicas, como Isaías, Ezequiel y demás, tienen toda la misma forma. Es un Dios que le revela a una persona lo que va a pasar en el futuro de manera mágica. Cuando leemos las profecías nahuacas, no son así. Si ustedes hablan de los libros de Chilam Balam, por ejemplo, que están llenos de profecías, ahí están viendo que el profeta, el Chilam, de una manera de lo más humilde, él dice: yo no sé si va a pasar o no. Es decir, esto no me lo dijo un Dios, pero es lo que estoy calculando al estudiar la historia. Yo estoy viendo los ciclos que hay en la historia y me estoy diciendo, bueno, si esto pasó 10 veces así, con este ciclo, es probable que pase allá. Y estoy uniendo un montón de ciclos y tengo un cuadro, un panorama estadístico de lo que puede pasar. Así que para empezar, no se trata de profecías divinas, se trata de profecías históricas, del análisis de la historia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que esas profecías no están hechas para esperar que ocurran. Esas profecías están hechas para provocarlas, no para esperar que ocurran. ¿Bien? Luego, les pongo el ejemplo de un cristiano porque vivimos en un medio cristiano, pero lo mismo pasa en Asia. Este cristiano está esperando que venga el Señor. ¿Pero qué ha hecho para que venga el Señor? ¿Está dispuesto a cubrir el hueco? Porque el Señor yo no lo veo por ningún lado. ¿Está dispuesto a cubrir el hueco o le da miedo? El Señor lo dijo claro. Si me siguen a mí serán mayores que yo y harán cosas más grandes que las que yo he hecho. A ver quién es el cristiano que se atreve a hacer cosas más grandes que Jesús. A ver que levante la mano. Que aguanten los latigazos que le pusieron. El que no lo haga no es cristiano desde el punto de vista de Jesús. Y ahí lo dice, se puede probar. Lo digo muchas veces. Las profecías nahuacas son bastante diferentes. Te dicen, ¿quieres que pase? Pues hazlo. ¿Quieres que regrese la serpiente plumada? ¿Quieres que se cumpla el renacimiento de Anáhuac? Tienes que comprometerte. La medida que te comprometas lo vas a producir. Si no te comprometes no va a ocurrir. Las cosas no ocurren de manera mágica ni gratuita. Y ese es el otro elemento que nos enseña la composición tolteca. Vamos a salirnos de ideas de lo sobrenatural. Lo sobrenatural no existe. El mundo es natural, todo es natural.
Así que si lo estudiamos a profundidad, vamos a entender las causas, las leyes, cómo se mueven las cosas, cómo se mueve la energía. Que tengamos un hueco en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad de interpretación, eso es un tema aparte. Pero no hay que ponerle ropa y barba a ese hueco y empezar a adorarlo. No va por ahí. Lo que hay que empezar a trabajar. El renacimiento de Anáhuac es el cumplimiento de las profecías de Huitzilopochtli. Quiero decirles que Huitzilopochtli para los mexicas es una encarnación o una manifestación de Quetzalcóatl. Directamente lo decían. Por eso a ambos se le aplica el mismo mito natal. Ustedes oyeron decir que Huitzilopochtli nació de una virgen que estaba barriendo y se puso... Es lo mismo con Quetzalcóatl. Estaba esta chica allá, un pececito le dio una turquesa y se la tragó. Y el otro mito decía cosas similares. Ellos se daban cuenta que los mitos no son literales, son alusiones. Por eso se permitían manejar variantes en el mito. El fenómeno es el mismo. En la época de Tula y de Teotihuacán, Huitzilopochtli no estaba todavía tipificado como deidad. Era simplemente un pajarito, un colibrí, que aparece sobre la cabeza de otras deidades. En otras palabras, los dioses fueron cambiando con el tiempo, porque se dan cuenta que solo son nombres, solo son símbolos, son constelaciones de símbolos. Sí. Pasó lo mismo con Juan Jin, el emperador amarillo, Sí. ¿no? De China, que su mamá estaba en el lago contemplando la naturaleza y llegó un dragón, le sopló, Claro. y entonces se manifestó el Espíritu Santo. Claro, o dijo ella que era un dragón. Eso está genial. Sí. En todos lados vamos a encontrar historias similares. Y quienes entienden lo que hay detrás van a apreciar la esencia. Van a apreciar la masa, no se van a quedar con la cáscara. Quienes piensan que se trata de historias literales, entonces van a empezar, oye, ¿cómo que un dragón? Dragón solo significa iluminación. El estado solar, el estado del avatar, del Mesías, como le llames, de Quetzalcóatl. ¿Qué significa ese chachihuit? ¿Qué significa esa pluma? Significa lo precioso. No es una cosa literal. Hecho por uno mismo. Claro, ¿No? otra de las cosas sorprendentes de Anáhuac es que no se tragaban los mitos. Usaban los mitos, que es muy diferente. A mí me impresiona que una persona que se traga el mito viene a predicarme ahí como una Biblia. Pero hermano, si tú todavía no has entendido nada de lo que está diciendo ahí. Es decir, vamos a ser honestos, no has entendido nada. ¿Por qué? Si lo de Kuan Yin es cierto, y lo de Krishna es cierto, y lo de Viracocha es cierto, y lo de Quetzalcóatl es cierto, entonces, a ver, ¿cómo? Déjame entender este rollo. O todos tienen razón, o uno de ellos tiene la razón y todos los demás se equivocan. Y qué casualidad que la razón la tienen los cristianos, ¿no? ¿Verdad? Que es un poco extraño todo eso. No, vamos a ser adultos en sentido intelectual y espiritual. Vamos a tratar de entender la metáfora. Lo que nos dice la metáfora de Huitzilopochtli, lo que nos dice la metáfora de su avatar, que es Quetzalcóatl, es que la luz puede crecer, simplemente hay que abrirse a ella. Lo tienes en el nombre mismo de Quetzalcóatl. ¿Qué representa? Quiere decir Quetzali. Quetzali. Es el pájaro Quetzal y también la pluma preciosa. ¿Y qué quiere decir Coatl? ¿Y qué quiere decir de la serpiente al pájaro? Evolución. ¿Qué quiere decir ir? En náhuatl es al revés del español. Tú dices que sacó, tú partes por Coatl, serpiente. ¿Qué quiere decir ir de la serpiente al ave? La evolución. Evolución, esa es la palabra, evolucionar. Evolucionar es eso, usar la luz para iluminarse y producir iluminación. Así que esto es lo que les quería decir sobre el tema Huitzilopochtli y el retorno o el renacimiento de Anáhuac. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna objeción, dijiste? ¿O qué? ¿Alguna cuestión, tema, opinión, lo que ustedes quieran? Es el momento. No, pues es que tiene ahorita esa manera de explicar, conecta también con otras cosas que, por ejemplo, yo que también he estudiado. Entonces, al final de cuentas, todos llegamos al mismo punto por diferentes caminos. Entonces, para mí me parece que lo que todos ellos, o toda la cultura, nuestra cultura, tiene esa multivisión, esa manera de ver muchas cosas a la Es vez. una propuesta histórica, no cayó del cielo. Eran personas, no eran marcianos,
Es una propuesta que se desarrolló durante milenios de manera aislada del resto de la humanidad en América, en esta zona. Es muy importante ese detalle, porque las civilizaciones del viejo mundo, es decir, no sé, egipcios, mesopotámicos, ¿quién me dice alguna otra? Chinos, ¿qué más? Tibetanos, La que tú quieras, todas estaban a tiro de piedra. Perú. O para decirlo correctamente, todas estaban a tiro de un caballo con armas, de un guerrero armado a caballo. Es decir, estaban muy cerquita, eran fáciles de invadir, eran fáciles de contaminar. Prácticamente las ideas son las mismas en todas esas civilizaciones, pero Anagua estaba aislada en el territorio. Si en Anagua no llovía durante 4 años, eso era el caos, porque no había una civilización vecina a la que robarle el maíz. Así que aquí había que hacer las cosas con cierta rectitud. Había que hacerlas bien. El hecho de que se mantuvieran durante milenios significa que se hizo bien durante milenios. La mayor parte de las civilizaciones que han surgido de manera aislada en la Tierra han durado un máximo de 3 siglos. Porque es que viene una contingencia climática o algo así te desbarata. Si en Anagua y en Perú, Anagua y el Tahuantinsuyo consiguieron milenios de civilización sostenida, además creación y mucha creatividad, no solo creación, sino que cada vez creaban más, tenían gozo de crear, no era una dictadura, porque en una dictadura la gente no crea, no era un estado de agobio frente a los dioses que me están aplastando, no era así porque el arte dice que no era así. Era una civilización completamente creativa y que se mantenía. Eso fue gracias a la Toltecayotl. Eso fue gracias a que organizaron su modo de vida de manera eficiente. La Toltecayotl no surgió en el viejo mundo. Por eso encontramos en Anagua algo bastante único. Y por eso yo me concentro en el estudio de Anagua. Algo que no encontramos en otras culturas. Yo he leído libros sagrados, probablemente de todas las civilizaciones de la Tierra, para ver qué es lo que dicen. Pero el único en que he encontrado que se dice, busca tu propia experiencia, no busque la del sacerdote ni mucho menos. El único en que he encontrado que se dice, no hay una deidad ahí arriba, la deidad está adentro, búscala si quieres. Los libros sagrados de Anagua. Y pienso que justamente esa característica de ser objetivo, de ser riguroso, de no ceder a fantasmas mentales, fue lo que les permitió sobrevivir. Porque si hubieran sido unos supersticiosos, tarde o temprano hubiera salido un pillo y los hubiera llevado a un callejón sin salida, como está pasando hoy. Una de las cosas que nos enseña Anagua es a sobrevivir en condiciones de autonomía. Las civilizaciones del viejo mundo hasta hace poco eran civilizaciones independientes, pero hoy todas las civilizaciones se han unido, es una sola, y no tenemos marcianos para ir a depredar. Así que yo creo sinceramente que la Toltecayotl es una solución. La Toltecayotl no es un conjunto de creencias. La Toltecayotl se define como la armonización de los símbolos e instituciones. Eso es Toltecayotl. No se trata de, no, que yo creo que Huitzilopochtli, no, espérate. Los anahuacas le llaman Huitzilopochtli, pero si tú eres chino también puede ser tolteca, aunque le llame Kuan Yin o como quieras llamarle. ¿Ven? Los toltecas es una forma de organizar la vida, no es un conjunto de creencias. Yo puedo creer o no creer en lo que me dé la gana. De hecho, lo ideal para un tolteca es que no crea en nada. Pero organizo mi vida, organizo mi mente, organizo los símbolos con que observo el mundo, organizo las instituciones sociales para poder sobrevivir en situación de no depredar o depredar el mínimo, en situación de que sea sostenible el esfuerzo. Eso se llama ser tolteca. Quiero decirles que en la civilización occidental se dio un momento, Toltecayotl empezó, una chispa Toltecayotl, fue iluminación social, cuando los revolucionarios franceses dijeron, bueno, ¿por qué vamos a medir por el pie de rey? ¿Y por qué vamos a medir en cuartas y codos y no sé cuántas cosas? Si son cosas no están articuladas. Vamos a crear un sistema que se llama sistema métrico decimal. Y llegaron al extremo de decir, vamos a aplicar el sistema métrico decimal al calendario. Y ahí les falló. Y ahí se quedó el intento toltecayo de la cultura occidental. Entonces no pudieron crear un calendario que se empatara con el sistema métrico decimal porque el número 10 no es apropiado para medir el año de la Tierra. Pero los anahuacas, afortunadamente, en vez de contar por decenas, contaban por veintenas. Y el número 20, sobre todo combinado con el 13, es ideal para estudiar la astronomía de la Tierra y de todo el sistema solar. Es ideal. ¿Ve?
no sé si fue casual o qué, pero es que tenían el número exacto para empatar su sistema de medida del tiempo, su sistema de medida del espacio, su sistema de medida de las instituciones, su forma de creer. Así que nos encontramos con una civilización muy integrada, y la prueba de que estaba integrada es que de no haberlo estado, no estaríamos hablando de ella, porque no hubiera existido. Yo creo que esa es la enseñanza, yo creo que esa es la lección que podemos extraer. Y con esto termino. No, pues precioso, gracias. Gracias a ti.